Libra, bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte, si no te has suscrito aún a mi canal, a que te suscribas para que puedas recibir estos mensajes todas las semanas. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues muchas gracias. El arcángel que te va a estar protegiendo esta semana te sale que es el arcángel Azrael. Él te habla de una semana de paz, de tranquilidad, y te habla de que es una semana en la cual tú vas a poder desapegarte y desconectarte del pasado, que viene para ti un futuro muchísimo más enriquecedor de lo que estás viviendo. Si estás apegado al pasado, que tienes que soltar y dejar que Dios se encargue de tu camino. Te da el número de la suerte, el número 13. Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te protege esta semana. A ver, Libra, ¿cuál es el mensaje que tiene para ti? Mira, qué hermosa esta carta. Te sale el perro. Te da el número de la suerte 19. Igual puedes virarlo, puede ser 91. Puedes sumarlo y que te daría el número 10. Y el arcángel Azrael, el 13. Y el espíritu del perro te habla de una semana en donde la lealtad va a estar siendo algo fundamental para ti esta semana. Y también te dice que seas leal a ti, a lo que tú sueñas, a tus creencias, a tus planes, a tus proyectos. Que no permitas que nadie venga a tratar de manipularte ni de cambiar tu opinión. Para algunos de ustedes esto puede ser también una conexión. Puedes estar teniendo una decisión esta semana de adoptar o de adquirir algún tipo de perrito, de mascota. Y aquí te están haciendo la confirmación de que esa mascota que has estado esperando va a hacer algo que va a cambiarte la vida. Vamos a ver tus energías en cuanto a la mente, corazón y los bloqueos para esta semana. Luego veremos los factores externos, trabajo, dinero y amor, mensaje de tus ángeles y las 3 bendiciones de parte de tus arcángeles en nombre de Dios. Tu mente esta semana, pues mira, me voy a quedar con esa carta. Salieron varias, pero me voy a quedar solamente con la primera. Te sale la carta de la participación. Parece que tú estás pensando, vas a estar pensando durante esta semana, si no lo estás haciendo ahora, en formar parte de un grupo, en unirte a algún tipo de asociación, en participar en algún tipo de evento. Tal vez recibas una invitación para asistir a algún evento, una actividad donde puedas adquirir o ser voluntario con mascotas y estás como pensando en eso. O puedes tener simplemente la energía de que quieres formar parte de un grupo y eso es lo que vas a estar pensando durante esta semana. Tu pasado, tienes la carta de la totalidad y esto me está indicando de que en un pasado tú tenías algún tipo de energía tal vez en donde dependías mucho o estabas muy apegada, muy apegado a la decisión de otra persona, a los comentarios de otra persona, y donde incluso tal vez tú te sentías un poco aislado, aislada de la gente con quien no compartías, con quien te sentías como que estabas en una energía separada de ellos, en otra vibración, y tal vez por eso tengas esta semana en la mente esa energía de que, ¿sabes qué? Basta. Ahora sí quiero formar parte de un equipo, quiero formar parte o quiero salir con mis amigos, quiero conocer a gente nueva. Vamos a ver qué es lo que te está bloqueando. Te sale la carta del juego y te sale bloqueándote esta carta, por eso te la voy a colocar así. Y me están indicando entonces de que hay algunos de ustedes tal vez de que son un poco muy serios. Recuerda que esto no aplica para todos, pues, porque son lecturas generales. Pero me están indicando de que hay algunos de ustedes tal vez donde se toman la vida muy en serio o se toman las cosas muy a pecho o se lo toman muy personal y que es un momento en el cual tienes que estar un poco más relajado, tienes que divertirte un poco más, participar más de eventos, de actividades, salir dentro de las posibilidades, pues si en tu país se permite ya alguno de estos tipos de reuniones, asociaciones o salir a divertirte, te indican de que lo tienes que hacer porque esa energía está estancada. Y al estancarte la energía del juego, de la diversión, hay una energía entonces un poquito pesada tal vez sobre ti. Y necesitas hacer eso. Relajarte un poco más, participar, jugar, distraerte. Tu corazón, ¿cómo va a estar? Madurez.
Y creo que esto tiene que ser el conflicto. Hay algunos de ustedes tal vez que piensan de que ya tu corazón está maduro, de que tienes cierto tipo de edad, cierta actividad y que tal vez no puedes estar para hacer algún tipo de actividad que te gustaría hacer, mientras que tu mente dice, pero claro que sí podemos, vamos a hacerlo, vamos a trotar, vamos a hacer ejercicio, vamos a manejar bicicleta, vamos a jugar tenis. Pero tu corazón te está diciendo como que, pero no estás ya como muy grandecito para hacer esto, o quieres jugar tal vez algún juego de mesa, participar en algún tipo de actividad al aire libre, de estos juegos que hacen las empresas para juego de cuerdas, creo que se llaman, que es donde hacen varias actividades como para que la empresa se acople, todo el mundo se conecte. Y tal vez tú estás con esa energía así como que no, yo estoy muy grandecito para esto y no importa la edad que tengas, pero esa es la energía que estoy percibiendo, ¿eh? Escucha más a tu mente esta semana y participa. Tu futuro, ¿cómo vas a estar emocionalmente? Te sale la carta de viajando. Hay viajes para tu futuro, hay un nuevo destino para ti. Esto podría tener que ver con un viaje que tú estás esperando, que estás planeando. Puede ser tal vez algún tipo de reunión en un futuro que estarán organizando, tal vez en otra ciudad, una conferencia en otro país, una invitación que podrías estar recibiendo aquí. Tal vez tú recibas durante esta semana una invitación o una persona cercana a ti, una invitación para que dé una conferencia, una charla en otro país o en otra ciudad. Pero te veo muy bien al final, feliz, muy alegre. Vamos a pasar con la parte externa, trabajo, dinero y amor. Y déjame tu dedito para arriba y comparte este video, ¿eh? Si estas lecturas te ayudan a sanar de alguna manera u otra. Mira, 9 de oros. Esto te habla de una oportunidad millonaria. Es el mensaje que recibo, pues puede ser simplemente una oportunidad donde tú vas a destacar en tu trabajo, donde vas a tener una mejor posición. Veo que esta semana para ustedes los van a tomar en cuenta en algo en su trabajo. Recibes mucha atención en tu trabajo. Van a depender de ti, Libra, te van a llamar, van a buscar tu opinión, quieren saber cómo tú haces las cosas, porque veo que estás en una posición esta semana envidiable en tu trabajo. Aprovéchalo. Si estás buscando trabajo para esta semana, mira, tienes una llamada, tienes la carta del juicio y esto me indica, Libra, de que vas a estar recibiendo una llamada importante, una llamada que has estado esperando, con una noticia con respecto al trabajo, ya sea que te den la fecha para empezar, ya sea que te hagan algún tipo de entrevista, especialmente si estás tratando de participar de algún tipo de empresa que maneje tal vez servicios de teletrabajo, centros de llamadas. Vas a estar recibiendo esta llamada para una entrevista durante esta semana, así que muy atentos, que les va a ir bastante bien. Las finanzas para ti esta semana, ¿cuál es el mensaje? Tenemos la carta del Rey de Copas. Me habla que en las finanzas parece que a tu alrededor, a Libra, hay una persona un poquito medio indecisa, un poquito que no quiere compartir las cosas que tiene, con quien tienes que caminar siempre con mucha delicadeza, hablarle con mucho cuidado. Esto puede ser alguien tal vez con quien tú trabajas, o podrían tus finanzas estar de esa manera, de una manera un poco inestable, donde tienes que tener cuidado con el dinero que te llega, cómo lo vas a gastar. Pero recuerda que aquí en el trabajo, si estás trabajando actualmente, te viene una oportunidad de generar mucho dinero. Puede ser una gran venta que realices también y que eso entonces va a establecer un patrón para ti con respecto a las finanzas. Y esa inestabilidad que existía va a ser eliminada. Déjame aclararte esa carta con las cartas del tarot de después. Tienes la carta del 9 de espadas. Algunos que han estado teniendo problemas para conciliar el sueño por estrés con respecto a finanzas o dinero van a poder resolver esa situación. Las pesadillas y los problemas que estabas teniendo, con respecto a dinero terminan. Y mira, te vuelve a salir la misma carta, pero ahora en el otro tarot. Tienes nuevamente el 9 de oros. Así que no hay ninguna duda que con respecto a las finanzas, la oportunidad laboral va a ser importantísima para que ustedes puedan generar dinero, porque salió aclarándote nuevamente la misma carta. En base a esta situación en el trabajo, esa gran venta que podrías estar realizando, a ti te llega dinero. Un dinero que tú has estado esperando. Si ya tú estabas esperando algún dinero que te pagaran de una comisión, de una venta que tú habías realizado,
y que tenías a ese jefe como en duda de que, ay, te pago o no te pago mañana y nunca te pagaba, ahora sí lo va a hacer. Para los que están en pareja, vamos a ver el mensaje. Tienes la carta del 7 de bastos. Veo una pareja que está como a la defensiva esta semana, que está como muy sensible, muy alterados. Cualquier cosa que dicen de una vez están molestos. Hombre o mujer, adáptalo a ti. Puede ser tú o puede ser tu pareja que está con esas energías durante la semana, pero veo a alguien muy a la defensiva. Alguien con quien tienes que tener cuidado esta semana. Las palabras que utilices, palabras maduras para que no se sienta o no se ofenda tu pareja o tú. Y si es el caso en el que tú eres quien está un poco sensible o irritable esta semana, entonces déjale saber a tu pareja que es una semana en la cual tiene que tener cuidado porque puedes reaccionar de una manera brusca. Si estás, mira, ahí estaba ladrando el perreo del vecino. Si estás soltera, soltero, el mensaje para ti, la carta de la muerte. Mira, el mensaje que recibo para los solteros de Libra esta semana con esta carta de la muerte es que es el momento de ponerle punto final a una actitud, a una situación. Puede que algunos de ustedes tal vez estén con esa energía donde creen que son o se la tiran como unos mártires sin ofender. Ustedes saben que yo soy bien directo con mis mensajes. Alguien que puede tener una energía que se la pasa, ay, a mí nadie me quiere, ay, no consigo a nadie, ay, a mí toda vida me da mal, ay, pero no puedo salir adelante, ay, pero es que estoy así, ay, no estoy así, me falta esto, me falta lo otro. Y veo que alguien que esté soltero necesita terminar con esa actitud y empezar a tener autoestima y valorarse mucho más. Aquí hay algo que tiene que terminar, una actitud negativa, donde tal vez te tomas las cosas muy a pecho, muy personales. Tienes que terminar con esa actitud para que puedas abrir los caminos al amor. Déjame ver, para los solteros. Te sale la carta del 7 de bastos. Y mira, la misma carta que te salió acá, te sale para la pareja, te sale nuevamente aquí en el tarot de después para aclarar la carta negativa y te habla de conflicto para los solteros, ¿eh? Pero yo veo este conflicto más interno que externo. Para algunos puede ser conflictos o problemas tal vez con alguien que te gustaba. Una persona tal vez que te ha dicho que no, o tú le has dicho que no a una persona y esa gente está insistiendo. Es el momento de que tomes la decisión de una vez por todas de cortar esa energía. Porque si no, aquí, mira, te lo he tratado de aclarar varias veces con la carta del tarot después y te salen negativas, te sale la torre nuevamente. Así que esto es algo que tiene que terminar inmediatamente, porque si no te va a generar conflictos que podría llegar a ocasionarte grandes pérdidas emocionales o pérdidas con respecto a amistades o personas que estás interesada. Es como si te gustara un amigo o te gustara una amiga, o un amigo o amiga gustara de ti y esa energía como que no va a funcionar. Ahí va a haber una separación de esas amistades. Las cartas del propósito de vida para ti esta semana, ¿cuál es el mensaje que te dan? Vamos a ver. La primera carta te habla acerca de la libertad. Y los ángeles en el propósito de vida te dicen que tú eres libre para escoger lo que a ti te haga feliz. El segundo mensaje para ti es el mensaje de sanador. Que tienes una habilidad o un don espiritual y un deseo para sanar y tienes que compartirlos con otras personas. En eso puedes enfocar tu energía a buscar algo que te dé libertad, que te haga feliz. E incluso podría ser un trabajo en el área de el hospitales, sanaciones, terapias. ¿Cuál es el otro consejo que te dan aquí? Oportunidades. Esta semana es de oportunidades para ti, para que puedas tomar decisiones, pero que tienes que soltar ese apego al pasado. Recuerda lo que te dice tu arcángel Azrael. Vamos a ver tus 3 bendiciones para esta semana, Libra. Voy a estar utilizando estas cartas de los arcángeles que te van a dar el mensaje de Dios que tú mereces. Recuerda compartir este video y dejarme tus comentarios, tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo estas meditaciones antes de iniciar estas lecturas. La primera bendición te la da el arcángel Rafael y dice que es el momento de tomar una decisión que te va a dar claridad para que tú puedas escoger lo que tú quieres y que tomes acción. También te están indicando de que es necesario que tengas algún momento de detox, de desintoxiques tu cuerpo de energías negativas, de situaciones que a tu alrededor te podrían estar perjudicando.
Y esas van a ser las bendiciones que llegarán para ti, una oportunidad para hacer algo de desintoxicación. La segunda bendición te la da el arcángel Miguel y te dice que esta situación en la cual tú te encuentras no está funcionando, que tienes que soltar los apegos que tengas a los resultados y que tienes que considerar el tomar una nueva decisión un poco diferente, más positiva. Y esa va a ser la segunda bendición, pues, porque te vas a dar cuenta de que estás en una situación que no funciona para ti. Eso podría ser con lo de la pareja, tal vez no compartan el mismo sentido del humor. Y la tercera bendición que te van a estar dando los arcángeles en nombre de Dios, te sale aquí el arcángel Gabriel nuevamente, que te habla de que te va a dar determinación y las fuerzas para que sigas hacia adelante. Te va a preparar para muchas posibilidades esta semana. Y hay algunos de ustedes también que podrían estar recibiendo bendiciones por medio de su participación en actividades que tengan que ver con el medio ambiente o incluso activismo. Podrías estar formando parte de un grupo activista en base a algún tipo de eslogan o creencia, ya sea para proteger a los animalitos o ya sea con respecto a algún tipo de activismo que tenga que ver con el medio ambiente. Y esas son las 3 bendiciones que vas a estar recibiendo. En pantalla están los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo y decreto que esta semana tengas mucha luz y progreso.